Los migrantes, más que números, somos personas. Somos nombres, somos rostros, somos historias. Bienvenidos a este su espacio, Crónicas de una Travesía. Comenzamos. Gracias, Karen, por estar aquí el día de hoy, aquí con nosotros en Crónicas de una Travesía. Es un placer para mí que a pesar desde la distancia podamos estar platicando, conversando y que estés compartiendo tu historia con nosotros. Esa historia que me llena de mucha emoción, porque tú me transmites eso a mí. La primera vez que te conocí, toda tu energía, tu entusiasmo por ser parte de este proyecto fue lo que me llenó el alma para conocer un poco más de ti y compartir el día de hoy tu historia, tu travesía. ¿Cómo estás? Muy contenta, la verdad estoy muy contenta, Rosalinda, muchas gracias. Muchas gracias por querer pues saber de mi historia, de mi vida. Es primera vez que lo voy a contar y, y pues estoy muy contenta por compartirlo contigo y con todos ustedes. Pues qué privilegio tenemos de que seamos los primeros en que estés compartiendo tu experiencia, tus vivencias con nosotros. Y vamos a Sí, comenzar un poquito porque la parte de atrás me encanta, Brasil, todo lo que representa para ti. Y vamos a empezar por esa parte. ¿Qué parte de Brasil eres? bueno, yo nací en Brasil, nací en Jacareí, se escribe Jacareí con J. Queda a 2 horas y media de San Paulo, de la capital. ¿Y es grande ahí donde naciste? ¿O es una No, ciudad es pequeña? chiquito, Mm, es pequeño. Lo que yo recuerdo, yo ahí viví desde que nací hasta los 8 años. Es que era muy chiquito, mm, eh, la gente muy agradable, muy cálida, como somos los brasileños. mm. Eh, Recuerdo mucho que era un pueblito muy rural. Había unas vías del tren, pasaba el tren en medio de la ciudad. Pasaron los años, pasaron 38 años y mis papás tuvieron la oportunidad de ir a esa ciudad ahora en enero Mm. y creerás que el tren sigue existiendo, sigue Sí, sí, creo. pasando. Sí, está increíble porque la ciudad sí se renovó, obviamente en mejores lugares, mejores casas, fraccionamientos, hospitales, pero el tren sigue pasando. Entonces, la característica de ese pueblo, pues sigue siendo el tren y pues está increíble. ¿Y tú como niña, no sé, te gustaba saber que el tren estaba ahí? O... La verdad, yo nunca lo escuché, o sea, quedaba lejos de mi casa, nunca lo escuché, pero cuando lo veía pasar, era como las películas ahora, ¿no? Que uno ve y el tren pasa y te quedas así como, oh, o sea, ¿de qué época será esto, no? O sea, eso era lo que yo veía de niña. Y también lo bonito que tienen las infancias, creo que todo te causa admiración, Todo. todo. Porque yo también me acuerdo que cuando veía esas máquinas enormes, para mí eran unas máquinas que pasaban y era espectacular porque tardaban muchísimo tiempo en pasar. Entonces Sí, era que te los tenías que ver y los contemplabas, ¿no? Ujú. Eh, era muy padre, me gustaba mucho. Bueno, vamos a introducir un poquito en dónde te encuentras tú. Tú emigraste desde Brasil para México, entonces por este medio estamos haciendo esta entrevista, porque tú te encuentras en México y pues por cuestiones de distancia, de tiempo, de recursos, lo estamos haciendo por este medio la entrevista. Eh, ¿Qué era lo que más te gustaba de comer cuando eras niña? Bueno, en Brasil es lo típico, son el arroz con frijol, Mm, frijol negro. Lo que para los mexicanos se puede decir, ¿no? Como el albañil come frijol y arroz. En Brasil ese es el plato típico. Y allá, bueno, se llama feijoada, que es el arroz con un poco de farofa, que viene siendo un polvito un poco salado, ok. y el frijol. También las carnes, allá son típicos los cortes de carnes.
Y bueno, todo eso junto, la verdad es una mega bomba, porque bueno, tuvimos también la oportunidad, mi hermano y yo, de ir a Brasil en enero. Fue increíble el viaje y comimos eso. O sea, a mí en particular no me gusta mucho lo que son los carbohidratos, frijol, arroz, todo eso, la verdad es que no, pero dije, bueno, estoy en Brasil y lo como. Entonces, en cuanto a lo salado, es eso. Algo que me parece también muy curioso es que, por ejemplo, en México tenemos el aguacate y el aguacate se utiliza en la parte de guacamole, en la parte salada. Sí. Y en Brasil, digo, es aguacate, pero es otro tipo de aguacate. Se utiliza en la parte dulce, o sea, sacas el aguacate, lo pones así en el plato con el tenedor y le pones tantita azúcar y es un dulce. Entonces ahí está el contraste, ¿no? Entonces está padrísimo porque puede ser, digo, es un tipo de aguacate distinto, pero se Claro. sigue llamando aguacate. Y dulce y en México es salado. A mí lo que me mata son los postres. Esos son lo que más me encanta, los postres. ¿Y desde Así que pequeña? ¿Y desde pequeña siempre fue así? sí, desde pequeña Creo que siempre fue así. Creo que la cultura de Brasil con la de México no tiene, en la cuestión gastronómica hay diferencias, sí las hay, pero creo que esa parte hay un poco de parecido, ¿no? Que somos muy postreros también Sí, y muy, pues los frijoles y el arroz siempre es parte también de la cultura gastronómica de sí, México. Ujú. de México, sí, Entonces, esa parte 100%. estamos como en la misma página. Sí. ¿Y quién era tu persona favorita cuando eras niña? Mi personaje favorito, que es un personajazo, Ujú. mi papá. Guau, claro. Sí, Tu héroe. era mi héroe, o sea, mi papá como personaje es, o sea, era no más bien, es mi personaje favorito, pero si lo ponemos en caricaturas, mi personaje favorito era la Pantera Rosa. Ella, me encantaba, me encantaba. Allá en Brasil había mucho, o se veía mucho a Superman. Ah, las caricaturas. Sí, y yo Superman lo igualaba como a mi papá, entonces, no sé, o sea, podía ser la misma persona. ¿Y qué hacías con tu papá? ¿Qué actividad, qué juego, qué hacían? ¿Qué actividad? Pues mira, mi papá siempre trabajó mucho hasta que hace poco, unos 10 años que jubiló, toda la vida trabajó. A ver si no se enoja, pero es workaholic, mi papá. Así que con mi papá no recuerdo mucho, con quien sí recuerdo es con mi mamá, porque mi mamá siempre estuvo como ama de casa, entonces siempre nos llevaba, yo siempre me recuerdo con shorts, o sea, porque en Brasil hace un calor inmenso, igual que en México, pero allá es húmedo, entonces no es sofocante, no llega a ser sofocante, pero yo siempre me recuerdo con shorts, con playerita y a mí siempre el agua siempre me ha encantado, me gusta mucho nadar. Me gusta más la piscina, como se dice en Brasil, la piscina que aquí en México se dice alberca, Ya. Ujú. que estar en la playa. Pero nadar es mi fascinación, o sea, si en mi otra vida puedo ser sirena, o Lo sea, yo eres. encantada. Sí. ¿A qué edad aprendiste a nadar? Chiquita, como a los 3 años, más o menos. ¿Y donde vivías estaba cerca la playa o no? No, No. no, está como unas 6 horas, yo creo, en camión. No, está retirado para ir seguido, Sí, no se podía. sí, está retirado. Lo que teníamos cerca era el club cerca de la casa. ¿A la piscina? Ujú. Sí, ahí estaba súper cerca. Entonces, sí, ¿Y dónde se conocieron tus papás? mis papás. Bueno, cabe mencionar que mis papás y toda mi familia, tíos, primos, abuelos, que ya no viven ninguno de los cuatro, ya están en el cielo, son chilenos. Oh, Entonces, pues familia en Brasil no teníamos porque pues son chilenos y los únicos que salieron del país fueron mis papás, mi mamá y mi papá. En ujú. México pues estamos únicamente los cuatro. Mis papás, por azares del destino, se conocieron, yo creo que tenían que conocerse, iban a salir a bailar y la amiga que le iban a presentar a mi papá se enfermó
y Ay. no fue. Ajá, ya sé. Y le hablaron a mi mamá, bueno, le hablaron al teléfono de casa y le dijeron, oye, la fulanita de tal se enfermó y no tenemos pareja y pues está Alfonso para ir a bailar, pero pues no tiene con quién. ¿Quieres ir? Y mi mamá, pues déjame, pido permiso, porque en ese tiempo era pedir permiso, sobre todo porque mi papá es hijo único y mi mamá tiene 12 hermanos. Entonces, La mi diferencia. abuelito era súper rígido, era como un militar, pero sonriente, ¿sabes? Mm. O sea, estricto, pero a la vez también blando con sus nietos. Y la dejó ir, pasaron obviamente por mi papá, por mi mamá, como debe de ser, aunque sea 1900 y cacho, como debe de ser en la actualidad. Y ahí se conocieron, o sea, pasaron por ella, hicieron clic, bailaron, hicieron clic y de ahí no se soltaron. Guau. Sí. Pero, o sea, ellos chilenos, ¿cómo llegaron a Brasil? Pues mira, mi papá siempre ha sido muy, bueno, siempre había sido muy lanzado. Yo creo que de él saqué eso. Apenas lo estoy descubriendo ahorita que te estoy diciendo, estoy haciendo la relación. Ujú. Mi papá siempre ha sido muy chambeador y muy de buscar siempre y echarle para adelante, ¿no? Entonces, en Chile no había tanto trabajo. Okey. Sí trabajó como en dos empresas en cobre, pero en cobre pues prácticamente si en la actualidad cuando trabajaba no lo veíamos, ahí menos, ¿no? Claro. Porque era estar en la mina todo el tiempo y no nos iba a llevar a nosotros en la mina a vivir, porque, No. o sea, No, no, o no. sea, no, no es vida. Aunque te puedo contar que una de mis primas, mi tío sí se los llevaron a la mina y fue una experiencia bonita, no digo que no, pero no es vida, ¿no? Sobre todo para unos niños. Entonces mi papá decidió emigrar a Brasil y eran novios. Y mi mamá, pues yo no sé qué le pasó, pero agarró sus maletas y se fue como novios, ¿no? Como en la actualidad ahora es normal irte a vivir con el novio, pero en ese tiempo obviamente que no. Mi mamá agarra sus maletas, se va a Brasil y mi papá se queda así y le dice, ¿qué haces aquí? ¿No? Pues vengo por ti porque te extraño y todo el show de enamoramiento, ¿no? Y mi papá le dice, no, Guau. te regresas. Si quieres que estemos juntos, pues nos casamos, pero tú no te vienes soltera, tu papá me mata, ¿no? Entonces la regresó. Y a los pocos meses, mi papá no podía salirse de su trabajo porque obviamente no tenía vacaciones Ujú. y se casó con mi abuelito paterno con un poder. Guau. Yo no sabía que eso podía existir y se casó con él y apenas casándose se fue a Brasil directo. O sea, Y a los... ¿tu mamá era menor de edad cuando se casó, por eso necesitaba el poder? No, mi mamá no era menor de edad, tenía 21 años, Mm. pero necesitaba un poder, o sea, mi papá le dio un poder a su papá porque mi papá no podía estar presente. Entonces mi Representando abuelo a su papá. paterno le dijo, si no te casas, si te quieres ir, te tienes que casar. Entonces dijo mamá, bueno, me caso con mi suegro, ¿sabes? Pero con el poder, obviamente, Mira, obviamente. o sea que se casaron, pero el novio no estaba. Que no lo usaba, ¿no? Muy Entonces, interesante. así fue como que mi mamá pudo ir con mi papá a Brasil. Mira, ¿y tienes más hermanos, hermanas? Sí, tengo un hermano, es más chico, 2 años más chico. ¿Y jugabas con él cuando eran niños? ¿O Sí, jugabas con las jugábamos. amigas? No, yo jugaba más con mi hermano y también recuerdo que yo lo molestaba mucho, pero mucho. Te puedo contar una anécdota. Yo soy la mayor. Cuando él nació, y soy buenísima para comer, ¿no? Entonces digo, por la anécdota vas a saberlo, pero me acuerdo que se llama Sergio, estaba en la cuna y yo lo veía y veía el biberón. Agarro yo el biberón y le doy un par de cachetadazos, así, ta, ta, y él se empieza a llorar, ¿no? Y tú sabes que Ah, cuando los bebés empiezan a llorar, pues es que quieren más leche. Entonces, claro. yo me la tomaba así, como fondo, 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 y le dejaba otra vez la mamila. Mamadera se llama en Brasil. Pero Le sola. dejaba otra vez.
pero digamos mamila mejor. Le dejaba la mamila en la boca, venía mi mamá y decía, pues, ¿qué le pasa a este muchacho? Pues sí, se acabó todo porque llora. Entonces le cambiaba otra vez la mamila. Y yo veía a la mamila, Y otra así vez. le ponía carita de, pobrecito, ¿por qué está llorando? Y mamá, no sé, a lo mejor tiene algo, tiene hambre. Entonces otra vez estaba llena, par de cachetadas y fondo, fondo, fondo. Unas 3, 4 veces se lo habré hecho hasta que mi mamá va al doctor a preguntar qué onda. Y no hacerte el cuento largo, el doctor le dice, me voltea a ver a mí con cara de pinga el doctor y me dice, póngale atención a su hija. O sea, la cuarta vez mi mamá le da la mamila, pero no se va Te y ve. me ve y ve por la puerta que le doy un par de cachetadas y me echo la mamila y ¿Cómo cuántos entonces, años bueno, tenías? ahí yo tenía 2 años, dos Estabas, años y medio. estabas chiquitita. Claro, también bueno, las cachetadas no eran de tamaño grande, pero mírate a esa edad ya haciéndole jugando con tu hermano así. Sí, no, era padrísimo. Sergio, yo tenía el pelo largo con caireles y Sergio me agarraba de su columpio, ¿sabe? O O sea, los ya un dos. poquito. Sí, era increíble. Y me acuerdo ya un poco grandecitos, que yo apenas estaba aprendiendo a hablar. Mi mamá dice, yo empezaba a contarle, y lo tengo ahí en una grabación en cassette. Yo empezaba a contarle, papá, papá, te tengo, bueno, todo en portugués, ¿no? Pero le decía, papá, papá, tengo que contarte un cuento. Haz de cuenta que había un patito, y iba yo a contar lo siguiente, y mi hermano, cuac, 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 y yo, y mi hermano, ya, ya, habla tú, ¿no? Y yo, papá, mira, te iba a contar, había un patito, cuac, 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 y eso está grabado en un audio, pero de cassette, o sea, en nuestros tiempos cuando había cassette, ¿no? Videocassettes, Y cassettes. Ujú, videocasetera, exacto. ujú. Y era increíble eso, o sea, Sergio no se acuerda mucho de eso, pero yo me acuerdo clarito de esas anécdotas y pues sí, jugaba con él, peleábamos mucho, pero pues sí, todo era con él. Ay, algo que hacían ya un poquito más grandes afuera, si salían o hacían alguna actividad. En No, fa nada. ¿Y en familia? ¿Algo típico que hacían en familia allá? En familia, pues a mis papás siempre les ha gustado el tenis y los tres jugaban tenis. Mi hermano jugaba tenis profesional Mm, y llegó a jugar aquí en México tenis profesional. Y eso era lo que hacíamos, porque a mí no me gustaba eso. Pues yo lo seguía porque estaba chiquita, no podía quedarme en casa, pero algo que jugáramos, mira, yo lo que recuerdo que se hacía en familia, no tanto con mis papás, porque siempre estaba trabajando, mm, pero eh, como Brasil y Chile quedaba súper cerca y yo visitaba mucho Chile, por eso sabía, por eso entendía el español, no lo sabía, pero por eso lo entendía. Recuerdo mucho que mis abuelitos paternos iban mucho a Brasil y siempre íbamos a tomar helado o a caminar o a la playa, pero yo sí recuerdo ver visto más a mis abuelitos que a mi papá. mm. Eh, pero la mayoría del tiempo eran cosas en la casa, por todo el rollo de seguridad y todo eso, Ah, okey, como para mantenernos ahí, eso era como lo que lo hacían. primordial que. ¿Y a ti te gustaba el tenis? No, no. ¿Nunca lo practicaste o sí lo practicaste? Soy buena principiante, sí lo practiqué, sí jugué, pero nunca profesional y nunca en partido, siempre así como de chacoteo, Y no te pero no, llamaba la atención. no, no, para nada. ¿Y cuál es la razón por la que tu familia decide emigrar a México? La culpa la tuvo mi papá. Otra vez. La culpa la tuvo mi papá, pero la verdad es que fue una culpa bastante, digo, ya en la actualidad de grande lo veo y digo, qué padre que nos vinimos a México, porque México me gusta mucho también. Él bueno, él estudió ingeniería mecánica, Okey. es muy bueno en su trabajo, siempre tuvo como 5 o 6 trabajos en toda su trayectoria desde los 20 años.
y si me equivoco hasta puede ser menos, pero duraba mucho tiempo y es muy bueno. Y lo cambiaron para un contrato de 4 años. Llegamos a Toluca, llegamos poco menos de 4 meses antes del temblor de 1985. Eh, yo no me quería venir, mi mamá tampoco se quería venir, a Sergio le daba lo mismo, como que, digo, tampoco nos preguntaron, ¿no? Claro. Pero no, yo no quería venirme por nada del mundo. Fue muy difícil para mí, exageradamente difícil. Yo creo que es lo más difícil que he hecho, Claro, que porque me ha tocado. tú tenías 8 años a esa edad que migran. ¿Qué fue lo más difícil que experimentaste a esa corta edad cuando llegaste a México? El idioma. Mm, El idioma fue para mí muy difícil, a pesar de que yo escuchaba castellano en Chile, para mí fue exageradamente difícil comunicarme. O sea, yo pensaba en, ya sea, bueno, en español o en portugués, pero al momento de hablar me salía en portugués, entonces obviamente no me podía comunicar. una Eh, frustración ¿Cómo? Una frustración, exactamente. O sea, una frustración a una niña de 8 años es, muy fuerte. o sea, es brutal. Le quitas toda su seguridad. Por ejemplo, a mí me quitaron, yo venía y escribía muy bonito la letra manuscrita. Y cuando llegué a México, me quitaron la manuscrita y me quitaron el idioma. A mi mamá le prohibieron que me hablara en portugués. O sea, tajante para poder yo comunicarme. Yo me acuerdo que llegamos a Toluca, a una escuela que se llama Instituto México, y era una escuela enorme. En la actualidad creo que ni siquiera es enorme, pero como decías anteriormente, los niñitos vemos todo gigante, Eso, ¿no? O sea, claro, gigante. sí. Y me acuerdo que había examen de ciencias naturales y yo era muy buena en la escuela eh, y lo entendí perfectamente, pero lo contesté en portugués. Mm, Entonces tuvieron que llamar a mi mamá para decirle, señora, vea esto. Y mi mamá dijo, súper bien, yo te lo traduzco. Pero ese no era el problema es que estaba en México y contestaba en portugués. Entonces, ahí pasaron muchísimas cosas. Yo siento que, bueno, me hicieron repetir de año, ¿no? Entonces tú sabes que para un niño repetir de año es lo no, peor, ¿no? claro, Para mí era como, soy una tonta, me hacen repetir, ¿no? Y no era eso, nada más que en ese tiempo, pues no había tanta educación como ahora, como psicólogas. No había alguien que me dijera, no, no eres tonta, más bien eres inteligente porque sabes y tienes oportunidad de saber 2 idiomas, ¿no? Que claro. ahora sé 3. Entonces, si me hubieran dicho eso, yo hubiera cambiado el chip, decir, bueno, en la escuela y con las personas mexicanas hablo en español, pero en la casa hablo portugués porque soy inteligente, pero la gente nunca te hace ver las cosas malas o nos fijamos en las cosas malas y lo bueno no lo aplaudimos. Ya, y para un niño es bien importante eso, ¿no? Sí, exacto, le quitas toda, le quitas o le pones seguridad, no hay Exacto. de dos. Eh, Ujú. ¿Y con quién llegaron cuando recién que emigran? O sea, tu papá se vino, pero ¿llegaron directamente a una casa o llegaron con alguien más? No, llegamos a una casa, habían 2 casas, la primera no me acuerdo, pero la segunda, ahí a mi papá no lo querían porque era muy capo. Capo en Chile significa muy cerebrito, Astuto, cerebro. astuto. Entonces, pues no lo querían porque pensaban que iba a bajarles el puesto a los demás. Y mi papá nunca ha sido así. O sea, mi papá es de, bueno, si soy astuto, te ayudo a ti a ser astuto. No, no al revés, ¿no? No te voy a quitar la chamba, como por qué, si yo vengo de solamente 4 años de contrato y aparte no me interesa hacer eso, ¿no? Y Mm, en esa segunda departamento que vivimos, eh, que quisieron asustarlo, creo que era la segunda vez, quisieron asustarlo robándonos todo. Lo teníamos todo en caja, todo nos robaron, menos una cosa que yo había escondido abajo de mi cama, que fue mi muñeca, oh, que te la voy a presentar.
Ella es Mira, mi muñequita. Mira, imagínate, desde esa edad que la tienes, la conservas bastante bien. esta muñequita a mí me la regaló Papá Noel cuando yo tenía 5 años. Oh my God, muchísimo Hace tiempo. muchos años. Cuido muy bien mis cosas, pero bueno, ya no tiene pestañas, ni, ¿no? Pero es parte de Pero la niñez, si no, imagínate, si tenerla ahí solamente encuadrada o en su cajita, pues tampoco lo disfruta uno, ¿no? Como niño. sí, exacto. Yo jugaba con ella, me acuerdo que era mi bebé, o sea, todo el rollo. Y curioso, bueno, un dato importante es que este vestido era mío cuando yo tenía 3 meses. Era Le mío. quedó, Mira esto es una preciosura. le quedó perfecto. Le quedó perfecto, le quedó perfecto. Entonces, esta muñeca no tiene nombre, no tiene ningún nombre, nunca la personalicé, pero es mi muñeca. O sea, ayer no sé por qué salió la plática con mi hermano, porque obviamente nadie sabe que me estás entrevistando, a nadie le he contado nada. Y hablamos de la muñeca y me dijo él, Sergio es muy despegado, muy desapegado. Y me dijo, tira esa muñeca. Y yo, no, es mi muñeca, no la puedo tirar, es mi muñeca. Y he pensado, cuando era más chava, cuando vivía en Ciudad de México, en dársela a una muy buena prima que tengo en Argentina, que se llama Julieta. Y, y dije, no, Es es mi mía. muñeca, nadie se la voy a dar, o sea, olvídalo, nadie se la voy a dar, nadie la va a cuidar como la cuido yo. Yo la tengo en un estante en mi cuarto, o sea, no está ni guardada ni en la maleta, nada, la tengo en un estante, se ve. De hecho, cuando tengas oportunidad de venir a México, Sí. cualquier persona que ha entrado a mi cuarto, obviamente de confianza, me dice, ¿qué onda con tu cuarto de teenager? O sea, no un cuarto de 47 años, es un cuarto de una niña. Y así lo he dejado siempre. En algún otro modo lo he querido cambiar para que la gente piense, pero Es dije, su esa es la esencia esencia. de Karen, Exacto. esa es la Eres, esencia de Miriam, o sea, ni y, modo, y, así es. y pues que es una etapa hermosa, ¿no? La niñez creo que es bueno, personalmente a mí creo que es muy bellísima, a pesar de todos los contrastes, como tú dices, que tenemos durante la niñez. Para mí creo que es una de las más maravillosas, ¿no? Porque Sí, es lo mejor. sí, 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 entonces es la más inocente, dejamos muchas cosas en la niñez y aprendemos muchas cosas en la niñez. Eh, Sí, ¿Qué diferencia encontraste tú específicamente de la casa que dejaste en Brasil a la casa que cuando llegas en México? el tamaño, ¿Más grande, más pequeña? ¿Cuál? ¿Cuál es la diferencia? muy chica. O sea, en ¿Dónde? el departamento que nos asaltaron aquí en Toluca, nos, el contrato incluía absolutamente todo, Okey. todo. O sea, todo. Mi papá ganaba el dinero líquido y lo ahorraba. Son buenísimos para ahorrar los dos. Entonces, todo era escuela, comida, uniforme, ropa, todo lo pagaba. Era una chulada, la verdad. No sé por qué en esa época me hubiera comprado un horno, pero bueno. Este, la diferencia fue abismal, porque en Brasil nuestra casa era chiquitita, Ah, okey. muy chiquitita. De hecho, yo creo que del tamaño de la casa de Toluca, pero el patio era enorme. Habían palmeras, habían como unas 8 o 10 palmeras sobre la barda de la casa. Y mis papás hicieron 2 bodegas, Okey. una para mí. Me recuerdo que siempre había el juego de té, era color rosa, y otra para mi hermano, donde estaban sus cochecitos y todo el desmán, que cada quien lo tuviera, pero no en la casa, sino cada quien se encargaba de lo suyo. Y esa casa era enorme. Y la de Toluca no era chica, era 2 pisos, pero lo que más me encantaba de esa casa era mi cuarto. Mm. Mi cuarto tenía la alfombra roja, veme a fuerzas. Las paredes eran rosa claro, ¿no? O Guau, sea, muy colorido. yo no sé si ahí antes qué fue, pero
la alfombra roja y las paredes rosas. No, bueno, y todos los otros cuartos normales. Me gustaba mucho eso, mi cuarto me gustaba mucho. Guau, ¿y quién te apoyó en esa transición cuando llegaste aquí? O sea, tus papás, tus maestros, ¿quién fue el que te sintió más el apoyo? ¿Nadie? Mi mamá, nada más. Okey. Mi mamá, 100%, pero mi mamá también era un ogro, pues, porque obviamente mi papá trabajando todo el día, Ujú. eh, mi mamá era la que estaba 100% en la casa, mi mamá era la que nos daba de comer, desayunar, cenar, la escuela, las tareas, ta, 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 ta. Algo que resentí mucho también, que ahorita lo recordé, era que en Brasil eh, tú ibas a la escuela y en la escuela era estudiar, hacer las tareas, dejar todos los libros, todo este rollo allá en la escuela. Tú salías de la escuela, llegabas a la casa, comías con tu familia o con quien hubiera y te divertías todo el día, jugabas todo el día, no te preocupabas de el examen, no sé qué, no sé cuánto, bla, 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 o sea, nada de eso. Y cuando llegamos a México, o sea, era cárgate la mochila de De 20 20 mil kilos, kilos. o sea, destrózate la cervical, ¿no? Eh, yo no sé qué hacíamos en la escuela y yo siempre llegaba a la casa con malas notas, pues con todo en portugués, eh, con 1101 tareas que te dejan Sí. y con 1000 problemas que resolver y toda la semana. Entonces, de lunes a viernes era un estrés. Si aparte lo tenía en la escuela, lo tenía en la casa, ya no jugaba. Lo que recuerdo mucho para yo aprender a hablar español era que me encantaban las películas mexicanas, Mm, las las antiguas, las sí, de Pedro Infante, claro. o sea, me encantaban las de Cantinflas, la de este, ¿cómo se llama? El, Resortes, el Resorte, Escapulina, todos esos, clavillazo. genial, porque así aprendía los modismos mexicanos y el español, pero siempre, era a las 3 de la tarde, era ver la teleserie y después comer. Aquí en México se come a las 3, en Brasil se come a la 1, Mucho más temprano. mucho más temprano. Nosotros a lo máximo que llegamos a comer en la actualidad es 2 de la tarde. Tengo amigas mexicanas que me llegan a decir, amiga, nos vemos a las 3 a comer y yo, "Ah, a las 3 me estoy muriendo de hambre, ¿no?" Entonces le dije, no, yo como a las 2. Pues me dicen, pues es que con nosotros comemos a las 3 y yo, no, entonces mejor a la tarde. No Yo conmigo. no puedo comer a las 3, me muero de hambre, ¿no? Sí. Entonces, seguimos comiendo, ok, no tan cerca a la 1, pero sí a las 2. Okey. Bueno, Karen, ¿y hasta qué grado estudiaste? Estudié hasta, ahí te va, estudié hasta la secundaria Okey. eh, y luego estudié una carrera comercial de secretariado bilingüe, cosa que me ayudó muchísimo porque yo ya traía el portugués, el Ujú. español, se diga, ya lo hablaba, como si fuera mi lengua, y agregué el inglés. Okey. Entonces, estudié eso y decidí hacerlo porque yo traía la creencia, o me sembraron la creencia de que yo no era buena para la escuela. Mm, O sea, imagínate, desde esa edad. Entonces, yo dije, no, yo no voy a perder el tiempo, yo estudio 3 años, me pongo a trabajar, hago dinero, que es lo que me gusta, y ahí se ven. Y literal hice eso. ¿y dónde ejerciste tu carrera? Bueno, nosotros nos cambiamos a Ciudad de México Okey. en, cuando yo cumplí 16 años. Ujú. Obviamente, el contrato de 4 años por el que venía mi papá, pues se acabó, Extendió. ¿no? Se perdió porque mi papá, nuevamente, mi papá con mi mamá nuevamente, tomaron la decisión de quedarse. Yo no quería quedarme. Claro, pero no tenías opción. No tenía opción, pero lo que pasó ahí es que yo perdí 4 años de mi vida, porque de 8 a 12
años yo no hice amigas, no hice relaciones. No te puedo decir cuál fue mi mejor amiga de chiquita, porque no lo hice, porque yo sentía, si yo llego a comer comida mexicana y me gusta, voy a estar traicionando a Brasil. O sea, qué tontería más grande. Entonces, yo nunca comí nada mexicano. El picante, no soy muy afín al picante. Me gusta en algunas comidas y en muchos postres, pero imagínate, o sea, a qué grado. Cuando yo llego a probar el mole con pollo, que lo amo, y Ay, eso fue gracias a una amiga, me invitó a casa de su mamá a comer comida mexicana. mm, Y yo sufría, porque decía, no, no me va a gustar. Entonces yo siempre comía antes en mi casa y luego me iba y ahí comía como para no ser grosera. Pero sí. ese día mi mamá no estaba en la casa y no comí. No, 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 fue lo mejor de mi vida. Su mamá hace una tinga de pollo, tostadas, enchiladas, Todo ¿cómo se tiene llama? picante. Todo muy picante. Y yo era Todo la eso. primera vez que probaba el picante. Y gracias a la mija probé picante y gracias a ella conocí el pollo con mole y, y dije, no estás traicionando a nadie, sigues amando a Brasil igual, pero estamos probando algo distinto y me encantó. O Claro. sea, y la transición fue porque mi papá casi no nos veía, Mm, porque workaholic. Entonces, mi papá trabajaba, imagínate, viviendo en Toluca, trabajaba hasta Indios Verdes, al norte de la Ciudad de México. mucho Entonces, tiempo. muchísimo tiempo. Tomaba el pecero, hacía un transbordo, tomaba todo el metro, Exacto. hacía otro transbordo, tomaba el camión. Solo teníamos un coche que se lo quedaba a mi mamá. Y de ahí llegaba tipo 12 de la noche y mi mamá iba por él. Entonces no era vida, era riesgoso. Podríamos no haber tenido papá. Entonces se valoró todo eso y otra vez el cambio, ¿no? Pero ahora era una jungla, no era lo que Yacaré era una cosita así, luego Toluca así, y después fue una jungla que es Ciudad de México, ¿no? Entonces por eso nos cambiamos. Obviamente se perdió el contrato, ya teníamos que comprarnos nosotros las propias cosas, estudiar, comer, viajar, o sea, ya era todo por cuenta de nosotros. Y ya el pago del trabajo de mi papá era en pesos mexicanos, no era en dólares. Entonces, pues obviamente cambió todo, todo, en absoluto. Ah, y muy difícil porque Muy difícil. sí, porque a pesar de que ya habías migrado desde niña, pero tuviste que volver a migrar a otras ciudades y también Sí, son cambios que uno experimenta, porque igual empezar de sí, nuevo, conocer vecinos, conocer la zona, conocer dónde están los todo, centros comerciales, o sea, es conocer todo y todo, otra vez adaptarte de nuevo a todos esos cambios. todo. Lo que lo hacemos, Karen, yo creo que ese es el tema de por qué este programa, porque lo hacemos por una razón, o sea, tenemos que mirar por alguna razón, no por gusto, no porque, ay, quiero, o sea, a veces hay una razón más allá de un simple gusto, ¿no? Y es Sí, para dar beneficios a la casa, a los familiares, a la al familia. hogar. Claro, es para mejorar esas condiciones que tenemos, entonces, para tener una mejor calidad de vida, que tenemos derecho a ello, ¿no? Exacto. Eh, Y tenemos derecho a que la familia esté unida. Sí, que es muy importante, y más para los niños, o sea, más cuando somos niños que necesitamos esa imagen materna, paterna y que esas personas estén ahí y de una manera saludable, porque no Exacto. significa que cuando estén los dos va a haber una familia saludable, no es así, pero si están No, y pueden crear una familia saludable, pues muchísimo mejor. exacto. Eh, ¿Cómo llegaste a Carenca Repostería? Ah, me encanta, me encanta. Pues mira, esto tampoco no se lo he contado a nadie. Ah, bueno, después del F me cambié a Querétaro, pero ahí sí fue por mi decisión, por mi tranquilidad, mi seguridad, mi paz, etcétera. Y en Querétaro tuve muy buenas amigas, excelentes amigas, de verdad, o sea, las mejores. ¿Hace cuánto Y tiempo estamos hablando?
Eso fue en agosto, voy a cumplir 23 años viviendo en Querétaro. Ya, pues media vida ya. Ya sé, Sí, sí, sí. ya lo sé. Pero bueno, me vengo para acá, trabajé en 3 empresas. Soy muy movida, aprendo rápido y me desespero igual. En la segunda que trabajé, que fue una empresa americana, hacía de todo y con esa jefa aprendí a hacer de todo y lo que actualmente hago con mi negocio. Perfecto. Yo me salgo de esa empresa y justo tengo una ruptura con un novio que tuve. Dije, tengo que hacer algo yo con mis manos para pensar y razonar y no volver, ¿no? Porque pues normalmente cuando cortas y cuando no quieres volver es porque esa situación no te gusta, ¿no? Claro. Entonces yo iba pasando por la zona norte, que es donde estaba mi trabajo y más o menos por ahí vivo, eh, y vi un lugar y siempre había querido hacer bufandas en telar y Mm, esa fue mi terapia. Y empecé haciendo bufandas y en el trabajo anterior yo tenía una compañera que se llama Ivonne Núñez, y siempre me decía, repetía mi nombre 2 veces, Karen, Karen, yo me llamo Karen. Y me decía, Karenka, 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 y me distraía muchísimo. Así como mi hermano, que contaba yo la historia del patito, que él me decía, cuac, 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 así, igualito, ¿no? Entonces yo me enfurecía. Y recuerdo a esta amiga, compañera igual, y dije, voy a hacer bufandas y le voy a llamar Karenka, ya está, ¿no? Entonces, platicando con mi mamá, me dice, pues sí está muy padre tu proyecto, pero en México no va a pegar. O sea, si te vas al Polo Norte, pues sí pega, porque pues ahí siempre hace frío y aplican tus bufandas, pero en México no aplica, ¿no? Porque aquí no hace frío, ¿no? O sea, vete a Chile y ahí sí hace un chorro de frío, pero aquí no hace frío, ¿no? Entonces dije, bueno, pues no. Entro a trabajar a otro trabajo, no me gusta, me doy cuenta rápido que no me gusta, me quedé 3 años y los 2 últimos años es cuando me doy cuenta que Karenka me gusta. Pero yo dije, ¿cómo le pongo? O sea, ¿cómo me defino? ¿Como pastelería? No, yo quiero algo más acá. Y dije, ya sé, Karenka Repostería. Ya está, Karenka Repostería. Y un buen día, un 7 de febrero del 2012, ujú. eh, hago unos postres, te lo voy a mostrar, que se llama brigadeiros. Guau, se ven riquísimos. Riquísimos. Están súper mega deli. Ay, lástima que estén así allá. Ya sé, ya sé. Y empiezo a hacer esos brigadeiros y afortunadamente había una compatriota en la empresa, ya era una empresa alemana, que tenía poquito tiempo de vivir aquí en Querétaro y hablaba y tenía el acento súper mega marcado. Entonces ella se dedicó, sin yo pedírselo, subió a todos los planteles, a todas las áreas. Oye, oye, ya sabes que Karenka, porque ya me conocían como Karenka, ya sabes que Karenka tiene allá abajo, acaba de hacer unos brigadeiros, ¿no? Y todo el mundo, ¿y tiene costo? No, los trajo de regalo. Pues ahí tienes a todo el mundo bajando en friega, así tú bajaban y probaban un brigadeiro, probaban. En ese tiempo éramos 180 personas. Ahorita ya son un montón. Ya me salí hace 9 años, me parece, ya, o sea, 9 años que ya no trabajo en la industria. Y de ahí nació, me empezaron a hacer pedidos. Oye, yo quiero una cajita de tanto, una cajita de que yo nunca dije de cuánto era la cajita, ni siquiera sabía cuánto valía, solo sabía los ingredientes, pero no sabía ni dónde estaba el mercado, no tenía la menor idea. Me voy enterando que el mercado, que materias primas donde yo compro, está al frente de los tacos cuando yo salía y me desvelaba y eran las 2, 3 de la mañana. ¿Por qué me dediqué a esto y no seguí con el trabajo seguro que tienen las empresas y con los beneficios que son muy buenos, pero al final todo es incierto? Sí. Porque me empecé a sorprender yo misma de que estaba siendo muy quejumbres, muy negativa, muy estresada, no me gustaba, odiaba pararme temprano para alguien más. Entonces decidí juntar dinero mientras trabajaba, estudiaba. ¿Qué estabas estudiando? Estudié
2 semestres de repostería en Te una estabas, escuela aquí en Querétaro. te estabas Entonces, capacitando, te estabas preparando. sí, claro, porque la gente me decía, cuando yo decido lanzarme y ponerlo en mi Face personal, cosa que pues no era lo correcto, tenía que crearme una página, eh, pues me empecé a lanzar que hacía yo postres, pero solo sabía hacer los brigadeiros, era lo único. Entonces, conocidos y todo me empezaron a pedir qué pastel de aquí, qué strudel de acá, bla, y yo no sabía hacer nada, ¿no? O sea, no sabía ni prender el horno. De hecho, un dato curioso de mí es que me da pavor el fuego Mira, y yo tengo que trabajar con fuego todo el tiempo, ¿no? exacto. Entonces, pues hay maneras. Yo no sé prenderte un encendedor. Me da muchísimo estrés, empiezo a sudar. Entonces dije, bueno, pues hay pistolitas. Entonces agarraba la pistolita y así prendo el horno, ¿no? Cuando no hay pistolitas, pues corro al súper porque ni de loca prendo un cerillo, ¿no? A ese, hasta ese grado tengo ese temor, ¿no? Entonces, Pero fíjate que a pesar de esos retos que tienes, estás haciendo lo que te gusta, o sea, estás rompiendo esos, o sea, estás buscando la manera de romper esas barreras que estás teniendo para lograr lo que te gusta. exacto, es que siempre hay posibilidades. O Exacto. sea, no es no casarte solo con una. Entonces, ahorita que dices eso, o sea, atravesar barreras, yo a todo decía que sí, sí, sí lo sé hacer, ¿no? Y va a salir a la luz, lo siento. La gente me decía, una amiguita que ya se jubiló, que trabajó mucho tiempo en la Cruz Roja como dama voluntaria, que yo también lo hice, Maravilloso. porque me gusta mucho esa actividad. Me dijo un día, ¿sabes? Ni siquiera me dijo, ¿sabes? Me dice, ¿me puedes hacer un strudel de manzana? Y yo, claro que sí. Entonces voltea mi compañero Carlos, me voltea a ver así con cara de ¿Qué? sorprendido y me dice, Karinka, ¿sabes hacer strudel de manzana? Y yo, obvio no, pero tú sí, ¿no? Porque él estudió, aparte de administración de empresas, antes ya había estudiado para chef. Entonces, así me fui atreviendo y dije, no, tengo que estudiar, porque no siempre va a estar Carlos al lado mío. O No, sea, tengo que hacerlo. No siempre voy a tener una revista Kena, creo que se llama, de esos años así, de esas grandotas de tamaño oficio. No siempre va a estar y siempre algo va a fallar, ¿no? Entonces me puse a estudiar, termino y yo seguía juntando y fue así como inicié y yo dije, bueno, entré en una crisis de estrés y de que no dormía y todo el rollo. Caí con una excelente persona que me conoce hace 12 años, que es Anabel. Ella está estudiando para psicóloga y en ese tiempo y en la actualidad da Reiki, barras de Access, registros akáshicos, no sé qué tanta cosa. Entonces yo caí con ella y en unas 2, 3 terapias, ella me pidió que decidiera en qué fecha iba a ser oficialmente Carenca Repostería y me iba a salir de la empresa que no me gustaba con otro jefe a hacer mi propia empresa. Se lo conté a mis papás. Moría de ganas porque estuviera mi hermano, pero mi hermano no llegó, no pudo estar, lo tuve que hacer porque mi hermano mi hermano y yo nos apoyamos muchísimo y se los tuve que comunicar. claro. Yo me salgo el 31 de marzo. Wow. ¿Y quién te apoya en este emprendimiento? ¿Tú sola? ¿Quién más te apoyó? Mira, yo siempre creí que estaba sola, Ok. pero no es cierto. ¿De qué te diste cuenta? Mira, ese día que se los dije a mis papás, mi papá como que sí se enojó porque mi papá viene de la vieja escuela, Mm, del de tener beneficios, su seguro social y todos los beneficios que señoría, te dan. claro. Exacto. Entonces, de la jubilación, todo esto, ¿no? Entonces, yo recuerdo que mi papá, yo me volteo, o sea, para subirme a mi cuarto y pone su barbilla aquí en mi hombro, así, y me dice una grosería mexicana. Mi papá no dice groserías, ni mexicanas, ni chilenas, ni nada. Y me dice una grosería que lo vamos a traducir porque lo pueden ver niños.
Sí, sí, y sí. me dice, tengo una hija bien fregona y sé que la vas a armar, pero en grosería, ¿no? Entonces yo me quedé así de, wow, ¿dices groserías? ¿No? Entonces me quedé, o Doble sea, me dio impacto, ¿no? mucho más, me dio más fuerza. O sea, yo tenía la energía de publicarlo en el internet, porque obviamente no lo iba a hacer si no se los comunicaba a ellos primero. Yo siempre pensé que, que yo estaba sola. Pero ahí te diste cuenta que no. No, porque son pequeñas acciones. O sea, cuando a mí se me atoraba algo de, híjole, no sé dónde conseguirlo, mi mamá por obra de arte llegaba y me decía, ten, aquí está, ¿no? O yo descubría a mi mamá platicando con conocidas en Ciudad de México de, oye, es que quiero comprar bases para Karen porque ya se está dedicando a la repostería, bla, 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 pero pues es que aquí en Querétaro es la ciudad más cara, ¿no? Para empezar. Entonces, sentimos que no le vamos a ganar mucho, entonces el cliente se le tiene que subir el precio. Eso se ayuda. Claro. ¿Y te acuerdas quién plantó esa semillita en ti sobre la repostería? ¿De dónde surgió esta necesidad? Por supuesto que sí. Eh, Hay una imagen que me encontré por azares del destino en internet, que cuando la vi, ya me dedicaba a hacer los pasteles, pero cuando la vi, Rosalinda, mi mamá me enseñó a hacer brigadeiros cuando yo tenía 5 años, o sea, de 5 años. Yo siempre fui alta, O pero sea, nunca tan alta como para alcanzar una mesa. claro. Entonces, ella te Pues, enseñó a hacerlos cuando eras ella me de 5 enseñó. años. Ella me enseñó y yo me recordé de eso porque yo empecé a hacer un checklist Ujú. de qué estaba dispuesta a hacer para salirme de trabajar y de qué eran mis no negociables. Escribí en portugués y decía, eu quero fazer brigadeiros, que en Mm. traducción es, yo quiero hacer brigadeiros, ¿no? Entonces, lo vi y dije, de aquí soy. O sea, vi la imagen y la llevé hacia Brasil porque era igualito. Era, haz de cuenta, tú que estás enfrente, eres la ventana, mi mamá está aquí y yo estoy acá, chiquitita, haciendo los brigadeiros. Y eso te Entonces, recordó. fue eso. Siempre he creído que lo que hagas, hazlo bien y porque te gusta. Sí. Entonces, si a mí me gustan los postres, yo hago los postres tal cual a mí me gusta. No les doy una embarradita ahí. No, para eso como pan con mantequilla. O sea, yo hago el bizcocho, hago el relleno y hago el bizcocho. O sea, a mí me gusta comer bien. Y ahí va mi otra pregunta. ¿Qué es lo que hace diferente Carenca Repostería a otras pastelerías, a otras reposterías? Ok, lo primero que son ingredientes de calidad. Ok. ¿Por qué estoy tan segura de eso? Porque a mí me gusta comer bien. Entonces, si yo como bien, tu cliente también vas a comer bien. Vas a comer igual que yo. Exacto. Segundo, que son pasteles frescos. Yo te los hago a ti. No es algo que esté ni congelado ni en la vitrina de semanas. Es por Eh, pedido, lo haces por pedido, por lo orden. hago por pedido. Ajá, exacto, exacto. Eso es importante, lo hago por pedido. Y tercero, que aparte que hago mexicanos, que fue donde lo que yo aprendí, y obviamente no voy a dejar de hacer pasteles mexicanos porque yo vivo en México y porque aquí me crecí, aquí me formé, pero también hago, que eso es lo que me hace diferente y lo que hace diferente a mi negocio, es que hago postres sudamericanos, Mm. eh, más enfocado a Chile porque pues mi familia es de allá y yo aprendí por mi mamá y por mi abuelita. Entonces es como algo honorable, que siempre que hago algo chileno siempre menciono a mi abuelita, ¿no? Algunos sí captarán el nombre, otros no, o se preguntarán quién es Tita, pero para mí mencionar Tita es mi abuelita, ¿no? Entonces, hago eso y no hace falta, digo, si viajas está increíble, pero porque es increíble viajar, ¿no? Pero los que no Y podemos viajar por alguna razón, exacto, por alguna razón no te hace falta viajar a Chile o a Brasil o a Argentina para probar
el postre típico de cada país. Lo puedes hacer con Karenka Repostería. Qué rico, tenerlo al Sí. alcance, a la mano, y que estás en Querétaro, ¿verdad? Que Y claro, esto me no encanta. todas las personas tenemos el acceso de estar ahí directamente, pero las personas que tengan el acceso y que gusten, pues lo tienen ahí a la mano contigo. A la mano, conmigo y fresco. Y también pues me imagino que para tips, para ciertas recetas, también tienes tu canal de YouTube que te pueden seguir para ciertos tips, ciertas postres, pues ahí das tú una breve información de cómo lo haces y la gente lo puede conseguir, lo puede hacer desde su casa, gracias a tus recetas, gracias a tu forma de cómo lo preparas. Sí, de hecho, eso es algo muy emocionante porque cuando no le sabes a las redes sociales, y yo siempre me dije a Rosalinda, ay, a mí me da pena hablar. Claro que no me da pena, a mí me encanta y me encanta que me entrevisten y me encantan las fotografías y me encantan los videos y de principio sí puede empezar así como, "Ah", pero me encanta. De a poco, mira, Facebook de empresa siempre lo he tenido desde el inicio. Claro. Quien me dio clases de redes sociales fue Juliana. Ella me creó mi logotipo desde cero, desde yo contarle por qué los colores y todo el rollo, ¿no? O sea, pues eso son las cerecitas. De ahí, pues bueno, ella me enseñó Facebook, total. Yo empecé a dar clases como a los 6 años de ya llevar tiempo con la repostería y unas gemelas que viven aquí en Querétaro, ellas me crearon el Instagram. Luego, pandemia 2020, en diciembre, cuando no había vacunas, a mí me dio COVID. Afortunadamente me dio muy leve, pero fue justo en la mejor época. En Navidad y Año Nuevo yo me la pasé sola, nunca lo había pasado sola. Yo dije, ¿qué hago para divertirme? Porque no hay nada que hacer y a mí me choca, por ejemplo, en lo personal, nunca me ha gustado las televisiones en los cuartos, porque el cuarto es para dormir, meditar, razonar, lo que quieras, menos ver tele. Entonces, abro así el teléfono y dije, TikTok. TikTok fue creado 2020 de Karenka Repostería. El YouTube lo creé hace 2 años, pero para que no me ganaran el nombre, ¿no? O sea, como para yo, en el dominio yo lo tengo, ¿no? O bueno, no sé si se diga así. Pero hace poco menos de un mes, dos, conozco en un grupo de cursos y todo esto a Leo, un niñazo que vive en Veracruz, tiene 20 o 21 años, que nos está enseñando a ser los mejores youtubers, de cero a expertos. Y yo dije, pues yo tengo mi canal de YouTube, o sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Y él me dijo, pues puedes compartir tips, lo que tú me estás diciendo, puedes hacer alguna receta, puedes dar una clase en vivo, puedes hacer lo que tú quieras referente a los pasteles. Claro. Entonces ahora ya tiene vida, ya cobró vida el YouTube y eso es gracias a Leo. Bueno, creo que todo lo que tú haces, lo que has aprendido y lo que estás haciendo, pues es riquísimo. O sea, yo cuando veo todas tus fotos que me has compartido, te sigo en tu canal de YouTube también, y creo que vas por buen camino. Estás dando muchísimo a la comunidad, muchísimo a la gente, que no tenemos el acceso, como te habíamos comentado, de poder viajar, de poder probar esas cosas, porque no estamos cerca de ti, no estamos en ese lugar, pero que desde la distancia te podemos seguir, podemos checar tus redes, y de esa manera pues también apoyarnos entre nosotros, crear esa, pues si se me antoja ese dulce que no sé, preguntarte, mandarte una pregunta por YouTube, preguntarte por las redes sociales, etcétera, que es la ventaja que nos da ahorita toda la social media, toda esa tecnología que antes Sí, no nos brindaba. sí. Karen, para terminar con esto, vamos a dejar tu información dentro del video también por si tienen dudas y que te puedan contactar, seguir. Y la gente que esté cerca de tu área, pues que prueben Carenca Repostería, que yo si estuviera allá, sin duda lo haría. No lo tengas de duda. Pero se podrá ir en otra ocasión para Sí, con probarlos mucho gusto. personalmente. Eh, ¿Qué mensaje les darías tú con la experiencia que has tenido como migrante, que has tenido varias, una de país y otras de estado, que también cuentan como migración, a esa gente que está migrando o que está pensando migrar o que acaba de migrar? Ok, se los diría en cualquier edad para empezar, porque el,
lo importante que yo diría es siempre date la oportunidad de conocer otros países y otras personas. Ábrete, no te cierres, o sea, y piensa en el más allá, todo suma, o sea, en absoluto todo suma. ¿Qué suma para mí si yo lo hubiera aprovechado desde chiquita, que ya lo estoy haciendo ahora? Que yo no me había dado cuenta, digo, tampoco lo hablo así en todos los idiomas, pero si voy a cualquier lado, me doy a entender. Claro. Y yo creo que eso es lo importante. Inclusive, aunque no tengas el idioma, mi mamá no tenía el idioma, tampoco había internet en ese tiempo, ni wifi, ni esperarlo, y agarraba su libreta y dibujaba. Dibujaba unos huevos y la gente decía, tú quieres ir al mercado. Y mi mamá así de, ajá, iba al mercado. Entonces, hay siempre posibilidades. Entonces, no te cierres, no se cierren. O sea, qué fortuna sin haber pasado a lo mejor por niveles o por la escuela y saber 3 idiomas. O sea, yo te puedo traducir en inglés, en español y en portugués, porque es mi idioma, el portugués es mi idioma, ¿no? Puedo llevar aquí, yo tengo 38 años viviendo en México, pero mi idioma es el portugués, sí o sí es el portugués. Ábrete, no pasa nada. A lo mejor vas a otra ciudad, aprendes otras historias, otras lenguas, otra cultura. O sea, ábrete, no te cierres. Y si quieres regresar, pues regresas de adulto, como lo hice yo. Sí. O sea, abrirte, a aprender otras cosas. Son cambios, es algo que tienes que sí o sí hacer, porque al momento que cambias, pues creces y tienes que crecer. Yo conozco gente en la actualidad que me dice, a mí no me gusta Ciudad de México. ¿Ya fuiste? No, es que no me gusta. ¿Conoces la Condesa? ¿Conoces Chapultepec? ¿Conoces Xochimilco? ¿Conoces las pirámides? No, entonces no digas que no te gusta. Ábrete. Solamente haz eso. Ábrete. Hay millones de posibilidades. Si yo no me hubiera permitido abrirme y llegar a Querétaro y hacemos la regresión, yo no estaría contigo. Ujú. No estaría transmitiendo mi vida y mi negocio y mi sueño contigo. No Ujú. hubiera conocido a Lupita, que fue quien me recomendó contigo. No hubiera pasado todo lo de atrás. No hubiera existido para empezar Karen Carpostería, ¿no? No Entonces, tuvieras 2 idiomas, tal vez. no tuviera los idiomas, no haría cosas tan deliciosas. Entonces, solo abrirte, porque de por sí el abrirte es un regalo y la vida es un regalo. Entonces, solo abrirte. Es solo abrirte, solo decir, ok, ya estoy aquí, ¿qué voy a hacer con lo que tengo? Punto. Y yo creo que es eso, ¿no? Abrazar las oportunidades, abrazar las experiencias y aprender de ellas y dar lo mejor de nosotros, siempre, en cada Sí, momento, en cada en momento. cada momento, en cada segundo. Exacto. El segundo no regresa y la hora tampoco. Oh, no, no, no. Karen, No. fue un placer conocer parte de tu historia, conocer lo que haces, todo lo que te apasiona, todo lo que creas. Fue un honor. Me la pasé de maravilla, lo disfruté. Espero que tú también. Muchas gracias. Sí, estuvo padrísimo. Y pues bueno, todos los que nos están viendo, síganos en las redes sociales, entren a conocer un poquito de lo que hace Karenka, se van a enamorar y se les va a antojar todo, se los aseguro. Así que nos vemos en nuestro próximo episodio. Y muchísimas gracias, Karenka. Te mando un abrazo desde la distancia. Muchísimas gracias. Y pues nos vemos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Igualmente, Gracias. un abrazo. Bye. Bye. Gracias y nos vemos en el próximo video que se compartirán todos los miércoles. Comparte tus comentarios y tus historias con nosotros y recuerda que la esperanza solo la encontrarás en el alma y el corazón del migrante. Hasta la próxima.